Cuba Información. Bueno, pues arrancamos el programa de hoy, en este caso hablando de una noticia que es ya reiterativa, está relacionada con la votación contra el bloqueo a Cuba en la ONU, que parece ser que una vez más ha sido pues más de lo mismo. Más de lo mismo, y también más de lo mismo que el país al que la comunidad internacional señala de una manera tan directa, tan masiva, de una manera tan abrumadora como culpable de un acto de extraterritorialidad, un acto de acoso a un país inocente, como es el caso de Cuba y como es el caso de Estados Unidos, cuando mencionamos al país que está cometiendo esta ilegalidad internacional. Bueno, pues más de lo mismo, en el sentido de que Estados Unidos no va a hacer absolutamente ni caso a lo que le dice la comunidad internacional. Parece ser que solo le interesa la comunidad internacional, ese concepto un tanto ambiguo y abstracto, cuando coincide lo que dice esta supuesta comunidad internacional con sus intereses hegemónicos imperiales. El bloqueo ha sido rechazado una vez más por 186 votos contra 2. Uno, el de Estados Unidos indudablemente, y otro el de Israel, su aliado de toda la vida, y 3 abstenciones de 3 países que sinceramente no sé si merece la pena ni mencionar porque son satélites de Estados Unidos, ¿no? Y ha sido de un total de 192 estados en el mundo, ya digo, 186 votos a favor de retirar este bloqueo. Hay que recordar que Cuba presenta en el año 1991, es decir, hace 20 años, esta es la 20ª votación en contra del bloqueo, introduce en la Asamblea General de Naciones Unidas una petición para que se vote en contra del bloqueo. Y en aquel momento, cuando empieza lo que se llama en Cuba el periodo especial, es decir, la época esta durísima de los años 90, cuando caen todos sus socios comerciales, ha desaparecido la Unión Soviética ese año. Bueno, pues Cuba logra introducir esta votación, la gana indudablemente, pero no por la goleada con la que está ganando ya en los últimos años, ¿no? Cuando es un clamor internacional que cese ya este acto de intento de genocidio. Y ya digo, son 20 años, 20ª votación en contra del bloqueo, Estados Unidos que no hace absolutamente nada, una comunidad internacional o comunidad de diversos estados también que comparten intereses con Estados Unidos, que tampoco le dice nada a pesar de votar en contra del bloqueo, como es el caso de Europa. Y bueno, pues la lucha de los pueblos, la lucha de los medios alternativos por extender la protesta del pueblo cubano y del movimiento de solidaridad en contra del bloqueo, que parece ser, a veces nos parece, o nosotros mismos le restamos importancia, ¿no?, al bloqueo. Parece que es algo que, no sé. José, yo te quería comentar una cosita, y es que da la sensación como que lo que ocurre en la ONU no interesa en el mundo, o sea, no hay una repercusión de las cosas que se hablan allí luego en las televisoras en estos países. Es como si al final la ONU, por una parte, sí se reconoce como una organización internacional, quizás la más importante, pero al mismo tiempo resulta paradójico y curioso que las cosas que se discuten allí, se debaten allí, pues luego no tienen una repercusión en los medios internacionales. Sí, y yo creo que lo que tiene repercusión es lo que a los medios que representan los intereses del poder, del gran poder, le interesa reflejar, ¿no? Hay determinadas votaciones en la ONU, como determinadas intervenciones por la vía rápida, como ha sido el caso de Libia, en su momento otros países, que sí ha habido una atención mediática. En el caso de Cuba, que es una votación absolutamente aplastante en favor de levantar o de otorgar el derecho a un país a poder comerciar libremente, a que no se le prohíban a los ciudadanos de Estados Unidos el derecho a viajar a otro país que lo tiene ahí mismo a 90 millas, el derecho a poder recibir préstamos de organismos internacionales financieros multilaterales, el derecho, qué sé yo, a comprar determinados medicamentos. Bueno, pues eso parece ser que no interesa a los grandes medios. ¿Por qué? Pues porque hablar del bloqueo significa hablar de uno de las causas fundamentales de
de muchas de las cosas, de muchos de los problemas económicos que existen en Cuba, que indudablemente no lo explica todo, pero que es indudablemente el dogal fundamental que tiene la economía cubana y que lo va a seguir teniendo, yo creo que hasta que se levante, ¿no? Sí, sí, yo diría también que lo que refleja el hecho de que pase desapercibido, que la inmensa y aplastante mayoría de los países de Naciones Unidas hayan votado en contra del bloqueo y que ello no se haya reflejado en los medios de comunicación, lo que refleja en parte también es la distribución real de poder a nivel mundial. Es decir, Estados Unidos, la potencia más poderosa hoy en día, pues tiene un bloqueo contra un pequeño país y da igual que la inmensa mayoría de los países en una organización supuestamente pues que rige un poco, que debería de regir, hacer que se cumpla el derecho internacional, etcétera, pues al final vemos que eso no importa, que al final lo que prima es el poder duro en este caso, y esto es lo que estamos viendo. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía. Nuestra gratitud por estar ahí. Aquí estamos una vez más ante el aislamiento de Estados Unidos, la potencia hegemónica, la potencia que pretende dictar normas de conducta a otros pueblos y a otros estados. Y una vez más la Asamblea General, que sí, ahí se puede hablar de la comunidad internacional y no cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde de los 15 miembros, 5 tienen derecho a veto, pues aprueban resoluciones que sirven para agredir a otros países, casi siempre el tercer mundo. Entonces se habla de la comunidad internacional, pero aquí 186 países dijeron a Estados Unidos una vez más, basta ya que se levante esta criminal política de bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo de Cuba. ¿Quiénes son los que votaron en contra? Pues países como Estados Unidos, el que implementa esta política criminal, Israel, es parte de lo mismo, ¿no? Porque decir Israel, un estado terrorista, agresor, usurpador de territorios, pues vaya, es lo mismo lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Quiénes se abstuvieron? Islas Marshall, Micronesia, Islas Palau. Es decir, que es una vergüenza que yo estuve, bueno, que Estados Unidos no escuche el clamor de la comunidad internacional representada en esa Asamblea General y con una aplastante mayoría de países. Yo estuve escuchando la intervención del representante de los Estados Unidos, este individuo Ronald Goodard. Ridículo. Algo ridículo, patético. ¿Cómo es posible que todavía se repitan las mismas falacias, las mismas mentiras y no escuche los sólidos argumentos, no solo del representante de Cuba, brillante la intervención, el discurso del compañero Bruno Rodríguez Parrilla, hay que decirlo, y también su respuesta a este mismo individuo, porque utiliza la mentira pretendiendo engañar una vez más a esa comunidad internacional que dice ya, basta ya, hay que levantar esa política criminal, y lo han dicho con argumentos sólidos. No solo eso, yo estuve escuchando también una entrevista que le hacen al padre Miguel de Escoto, que fue fue secretario general de la Asamblea, sí, de las Naciones Unidas, y explicaba cómo las presiones de Estados Unidos a todos sus países socios o satélites, pudiéramos decir, las presiones, los chantajes. Fíjate qué clase de relaciones tiene el imperio, incluso con lo que considera sus aliados, sus socios y satélites en este caso, las tremendas presiones, como es decir, eres amigo mío, tienes que hacer esto en esta política contra Cuba, si no deja de ser amigo mío. Es decir, los presiona, pero es que es tan evidente, los argumentos son tan sólidos y tan abrumadores
que ya los mismos amigos o socios o satélites de Estados Unidos se ven en la... pasan de presiones y apoyan el proyecto de resolución presentado por Cuba. Yo tengo aquí algunos, y me disculpan que lea algo para que la audiencia pueda conocer. Aquí hay un artículo firmado por Alejandro González Galeano, embajador de Cuba en el Estado español, donde habla, pone ejemplos claros de esta política criminal que trata de rendir por hambre y enfermedad a un pueblo. Hay que ver que en su origen, su esencia, esta es una política concebida para destruir la revolución cubana. Es una política que habla claramente de que caigan los salarios reales, de provocar hambre, desesperanza, para provocar la caída del gobierno. Esto califica todo el andamiaje de disposiciones que contiene este bloqueo, califica como acto de genocidio, además, ¿no? Y uno de los ejemplos que en este artículo, por ejemplo, a Cuba se le continúa negando la compra de citostáticos novedosos de producción norteamericana como la adriamicina liposomal y la nitrosureas, específica para tratar tumores encefálicos. Lo mismo sucede con los antibióticos de última generación para niños menores de 1 año, específicamente para uso por vía oral. El Instituto de Oncología de Cuba se ve privado de contar con un citómetro de flujo para el estudio de las células cancerosas, dado que la firma norteamericana Victor Dickinson, al conocer que su destino era Cuba, le negó su venta a la empresa intermediaria en la compra. Bueno, aquí hay una serie de datos como que refleja lo que afecta solamente en el campo de la salud pública, esta política criminal de bloqueo, cómo se ven incluso niños y jóvenes cubanos impedidos de contar con prótesis extensible para sustituir las partes óseas en la cirugía de esos tumores, debido a que estas son comercializadas como empresas norteamericanas. Pero también se hace hincapié aquí, se denuncia el carácter extraterritorial de esta política de bloqueo, que tuvo una vuelta de tuerca con la ley Torricelli de 1992 y otra con la ley Helms-Burton en 1996, y después viene el plan Bush. O sea que y todo esto buscando a toda costa destruir la revolución cubana una vez que desaparece el campo socialista y se desintegra la Unión Soviética. Una política criminal donde las haya, que hay que denunciar, y se ha encargado de ello la 66ª Asamblea General de Naciones Unidas en esta 20ª condena de una política espuria, criminal, y como bien planteó el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Cuba cambiará y el pueblo cubano, que es promotor, sustentador y defensor de su proyecto social, se cambiará todo lo que sea necesario ser cambiado dentro de la revolución y dentro del socialismo. Más revolución y un mejor socialismo, así expresó Bruno Rodríguez Parrilla. No se cambiará en la dirección que quiere el imperialismo norteamericano y sus socios y sus lacayos.